¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es otro programa de Sepia por Red 43. Un repaso a la historia de Esquel por fragmentos. Estamos trabajando con algunos personajes, con nombre y apellido, o con grupos. Y en este caso vamos a hablar de los turcos, mal llamados turcos. En realidad, la gente que vino de Medio Oriente, fundamentalmente en nuestro país y en otros países, durante la gran inmigración, eran de los países de Siria o Líbano. De ahí que se digan sirio-libaneses. En realidad, los sirios son generalmente árabes, los libaneses derivan de aquello que en la escuela secundaria, en primer año, hace mucho tiempo, escuchábamos hablar a los profesores, nos escuchaban hablar de fenicios, una zona que da al mar y que tiene una boscosa cordillera del lado que da al desierto y llena de cedros, y de ahí que la mayoría de los fenicios estaban contactados con ese paisaje y la actividad principal rondaba entre comercio, astilleros y navegación, es decir, con la vista puesta en el mar Mediterráneo. Los sirios son del interior. Hoy en día Siria está pasando por una etapa más de duras guerras y guerras civiles. Es toda una zona de mucha competencia de las potencias internacionales. En cuanto a la gran inmigración, entre los años 1880 y la Segunda Guerra Mundial, especialmente, hacia 1945, cuando termina la Segunda Guerra, llegan muchísimos a nuestra zona, a nuestro país, muchísimos inmigrantes de Siria y de Líbano. ¿Por qué se les dice turcos? Bueno, es un eufemismo, como a los españoles gallegos, a los italianos tanos, y en general a los eslavos se les decía rusos. Pero en este caso, sirios y libaneses llegaban con pasaporte del Imperio Otomano primero, de la República Turca después, venían escritos en árabe y también en francés. Vamos a ver después uno de estos pasaportes. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial se estableció un dominio francés, como en algún momento con el Imperio Otomano había habido una colaboración directa de Alemania, incluyendo la Primera Guerra Mundial, por lo cual estos inmigrantes solían venir sin documentación y como polizontes en los barcos, hasta que luego documentadamente van llegando con algún pasaporte bilingüe. ¿Dónde se establecen estos inmigrantes sirios libaneses? Se establecen fundamentalmente en las zonas que están guiadas por las vías del ferrocarril. Esta parte, la llegada de los sirios y libaneses a nuestro país y a nuestra región, el noroeste del Chubut, tengo que agradecer la copiosa información que me dio mi compañera de historia y amiga, Gabriela Machi, que con este tema se acaba de diplomar de doctora en historia y acaba, por supuesto, nuevamente mi felicitación y mi afecto. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, esta historiadora? Que fueron llegando y siguiendo la vía del ferrocarril, dedicándose fundamentalmente al comercio. Establecen con comercios ambulantes, van a ser llamados mercachifles por el común de la gente, comercios ambulantes que van en carreta o luego van en camión. En algún momento se estabilizan, sin dejar de ser ambulantes, pero se estabilizan en algún paraje, en algún lugar, con un comercio de ramos generales, que consiste en la venta de muchísima variedad de mercaderías y el cobro, a veces o generalmente, con frutos del país, fundamentalmente cueros, algunas pieles y lana, producto del trabajo de los crianceros de ovejas. Por supuesto, esto genera una
inversión y acumulación de capital, que no se da desde el principio porque el comercio ambulante no necesariamente produce una gran acumulación de capital, pero sí en una primera generación va a producir buenos ingresos con las casas de ramos generales. En el noroeste se establecen numerosas comunidades de sirios y libaneses y muchos han logrado una influencia política importante también en el sur, y lo podemos registrar con algunos apellidos que en política se han hecho famosos. Los Saadi en Catamarca, los Menem en La Rioja, los Mansur en Tucumán, los Abdala en Santiago del Estero. Estoy hablando inclusive de apellidos políticos que todavía están en vigencia, los Zapag en Neuquén, y hay muchos más, por supuesto, en toda esta región patagónica. ¿Qué tipo de costumbres arraigadas traían y practicaban estos sirio-libaneses? Primero, hay un intento muy fuerte en la primera y segunda generación, o mejor dicho, en los primeros inmigrantes y en la primera generación ya de los nacidos, en mantener lo que se llama la etnicidad, es decir, características étnicas, o sea, costumbres, pautas culturales, algo del idioma, en todo caso se intenta también con la religión, y especialmente algunas costumbres muy arraigadas como la concertación de matrimonios, generalmente niñas muy jóvenes, con hombres adultos, con una posición consolidada desde el punto de vista económico, una concertación que se hacía entre padres y no entre novios, y esto fortalecía lo que se llama la endogamia. La exogamia, es decir, los matrimonios con muchos hombres o mujeres de afuera de la comunidad o de la colectividad, se van dando ya en la segunda y tercera generación. Lo mismo sucede con el tema del trabajo. Hay un oficio inicial en la mayoría de ellos que está ligado a la tierra, y esto se traspasa de Siria o de Líbano a esta zona, pero no en todos. Muchos se van a dedicar directamente al comercio de ramos generales, ambulante, establecido en negocios, urbano y o rural. El tema del trabajo de chacras y de huertas se da fundamentalmente allá en Medio Oriente, y en algunos casos lo podemos registrar con el tema de los apellidos. Por ejemplo, una de las figuras figura de la colectividad que vamos a ver luego, se llama Farideh Bestene. Falleció hace poco tiempo y en realidad es parte de una familia de apellido conocido en toda nuestra zona, y el apellido original, Bastani, la palabra al-Bastani estaría ligada a el jardinero o el horticultor, y en el registro de inmigrantes a muchos, no solo sirios y libaneses, se les cambiaba el apellido. Lo cambiaban directamente los empleados de la oficina de inmigración. Así podemos encontrar que Bastani fue cambiado por Bestene, y así me contaron, Corval, en algún momento alguien fue registrado como Carballo, y así numerosos casos. También Boasi, que en realidad era Abu Asin, fue modificado, y así quedó una vez que estaba escrito en los principales documentos. Entonces tenemos sirios y libaneses que llegan y se establecen en toda nuestra zona. Siguen sus costumbres, en principio la endogamia. ¿Qué pasó con el idioma? Muchos siguieron el idioma de los padres, el idioma de los abuelos. No tan fácil, todos sabemos que el árabe tiene otro tipo de escritura.
Según me cuenta la doctora en historia Gabriela Machi, que trabajó con este tema precisamente en su doctorado, hacia fines del siglo XIX, los primeros que se registran que llegan a la zona de Río Negro, que siguen la construcción del ferrocarril, que se van a detener en Huahuel Nilleo, que luego va a ser Punta de Rieles y denominado Ingeniero Jacobasi. Los primeros que se registran en la zona son Amsi Félix Amaturi y Selim Amaturi. Luego llegaron otros y, por supuesto, con este tema de la concertación de matrimonios, la colectividad se fue ampliando de manera fundamentalmente endogámica. En el caso de la zona nuestra, bueno, en el año 1926, a fines de 1926, algunos, según constan los diarios y los expedientes judiciales de origen sirio o nacionalidad siria, así los anotaron, hubo una reyerta trágica en Nahuelpan, en lo que comúnmente se llama Casa de Piedra, sobre la ruta. Bueno, había un boliche de Ramos Generales, y hubo un encuentro trágico, un desencuentro con armas de fuego que conmocionó a esa pequeña comunidad de Esquel de 1926. Allí, por cuestiones que no quedaron muy claras, pero evidentemente eran cuestiones personales a las cuales se habrían sumado cuestiones comerciales o deudas impagas, no cuestiones de alcohol en ese sentido. Bueno, se trenzaron una discusión muy fuerte con armas de fuego, con alguna arma blanca, y hubo varios fallecidos, algunos en el momento, otros murieron posteriormente producto de las heridas causadas. Uno de ellos fue a la cárcel y en su primera estancia en la cárcel intentó suicidarse con un clavo en las venas. Luego fue llevado a Rawson, de ahí a la penitenciaría que estaba en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente fue trasladado a Ushuaia. Y allí en algún momento apareció colgado en la propia celda y se cerró el expediente con el tema del suicidio. Este caso, el caso de la matanza de los sirios libaneses, yo lo pude no solo tomar del diario, sino también de los expedientes judiciales. Le puse como subtítulo Tragedia entre árabes en Boquete, Nahuelpan, octubre de 1926. La noticia apareció en uno de los semanarios de Esquel, El Libre del Sur. Los apellidos que estaban allí: dos hermanos Rayib, apellido Asin. Hay también un Celestino Santillán que trabajaba en Casa de Piedra, que también falleció. Bueno, conmoción absoluta de una comunidad tan pequeña como podía ser Esquel en 1926. En este libro está precisamente esa historia trágica que, por suerte, no es un tipo de casos que no se repiten habitualmente. En el libro que hicimos con el museo, o para el museo, durante el centenario de Esquel, hay mucha cooperación, mucha colaboración de mucha gente con muchas historias. Y yo rescaté, por ejemplo, una historia sobre la Asociación Sirio-Libanesa de Beneficencia y Socorros Mutuos, que escribieron Adel Kerbaje y Janina Budargan. La asociación se fundó el 6 de agosto de 1925 y funcionó durante mucho tiempo como una especie de centro de socorros, ayudas, auxilios a los inmigrantes que estaban por venir, a los que venían, a los que tenían que inclusive viajar a Buenos Aires por razones de salud, o a aquellos que estaban haciendo los trámites para que vengan, por esto que se llaman cadenas parentales, que puedan venir a habitar este suelo porque tenían ya un primo, el padre, un hermano, e inclusive, como el caso que vamos a ver luego, el esposo estaba acá, la mamá
va a venir muchos años después con sus respectivos hijos. Bueno, entre otras cosas, la colectividad, dice acá la gente de la Asociación Sirio-Libanesa, hacía donaciones a muchísima gente, muchísimos necesitados, dentro y fuera de la comunidad, y entregaron a la comunidad de Esquel el busto de Domingo Faustino Sarmiento, que se presentaba ubicado frente a la Escuela 20, luego 76, sobre la avenida Alvear. Todos sabemos que la Asociación Sirio-Libanesa facilita su local para muchísimas actividades culturales. Tuve algunas alumnas que escribieron sobre sus respectivos abuelos o abuelas. Ligüen Gutiérrez Boassi escribió sobre sus bisabuelos, sus abuelos. Está el caso de Asin Salim Abu Asi, que en migraciones lo dejaron como Boassi. Acá está ligada la historia de un comercio que fue muy conocido, se llamaba Blanco y Negro, y que estaba justo en la esquina, frente a lo que hoy es el Automóvil Club. Hay una farmacia ahí, que se llamaba Blanco y Negro, de uno de precisamente los parientes de Ligüen Gutiérrez Boassi, a quien le mando un saludo después de mucho tiempo. También otra alumna, Martina Daer, escribió un hermoso trabajo, breve pero muy rico en información, mis bisabuelos y abuelos Daer y Rosales. Y acá muestra un poco esta conjunción entre los que vinieron de Siria y Líbano, en este caso del Líbano, se establecieron y formaron familias que en algún momento se cruzaron y se casaron con gente de la zona, en este caso con gente que venía de Chile, en la zona del lago Futalausken. También la señora de Vila nos ofreció un par de trabajitos muy interesantes para este libro, relacionados con también su familia, parte de la colectividad, y lo que muchos llamaron los pioneros. Es un tema que lo podemos conversar en otro momento. Algunas de estas historias de libaneses acá en Esquel, escrito por sus... Con este tema de las terceras generaciones, yo les decía, ya salían un poco del ámbito meramente comercial y abarcaban otras profesiones y oficios. Los hermanos Yamel Asef, una de nuestras más exitosas artistas plásticas de acá de Esquel, el bioquímico Omar Daer, la psicóloga Monira Daer, amigos, me facilitaron muchos datos de la mamá. La mamá, Faride Bestene, libanesa, religión drusa, apellido Bastani, nació en un pueblo llamado El Baruch, en una zona de montaña y bosques de cedros. Ella se dedicaba a este tipo de actividades ligadas a la tierra desde chica, o la familia lo hacía, en la huerta, canales de riego y el trabajo de las moreras, el cuidado de las moreras, porque se cultivaban para los gusanos de seda. En 1934 llega Faride Bestene a nuestra zona con la mamá y dos hermanos. En Hualjaina estaba su papá hacía 14 años y no se conocían porque el padre viaja cuando la mamá queda embarazada y se conocen precisamente cuando ella tiene 15 años. Se va a casar con Jacinto Asef, que ya era un adulto, cerca de 40 años. Ahí está esta característica, no solo de la endogamia, sino de los matrimonios concertados. Y va a vivir en la zona de Río Grande, en Los Cipreses, también ligado a un negocio de ramos generales. El caso es que Faride va a producir un poco una ruptura de estas pautas culturales. Tiempo después
se va a separar, va a tener otro matrimonio, con el cual va a tener otros hijos. Si bien también es alguien de la comunidad libanesa, no es precisamente una pareja ligada fundamentalmente a toda esta cuestión vertical de pautas culturales, a veces tan rígidas. Tiene varios hijos, algunos de los cuales obviamente ya nombré. Farideh se va a encontrar en Esquel trabajando con la Asociación Sirio-Libanesa. La vamos a encontrar en alguna fotografía hablando el Día del Inmigrante, en nombre de todos y en nombre de su colectividad en particular. Estudió corte y confección y también tuvo una especie de academia de corte y confección durante mucho tiempo. También había estudiado francés y piano. Y sobre todo, era una de las que ejercía con mucha sabiduría, con mucho éxito, la amplia gama de elementos de la gastronomía libanesa o sirio-libanesa o árabe, como se dice en general. Bien. Bien, lo que nosotros tenemos en estos casos es gente que ha llegado de muy lejos, de Medio Oriente, de zonas conflictivas, con un idioma totalmente distinto, muy difícil de entender, diríamos el español no hay problema, el italiano más o menos se podía entender, el caso del árabe, como también pasaba con el polaco, o con el búlgaro, con el griego, era muy difícil de entender, y esta cosa de las oficinas de migraciones que cambiaban a su gusto, a veces los empleados cambiaban los apellidos. La mayoría de los libaneses se dedican al comercio, respetan la endogamia, durante la primera generación, se dedican a ramos generales y posteriormente las generaciones siguientes se van abriendo culturalmente, étnicamente, hay nuevas familias, nuevas profesiones, pero siguen siendo una parte importante de nuestra comunidad.